vamos a analizar y antes de desarmar la pantalla, igual es chiquita la pantalla, no hay tanto riesgo, vamos a analizar a ver bien qué, qué puede ser. El aparato estos monitores vienen con fuente externa, tipo notebook. ¿Vieron esa fuente tipo cargador de notebook? Sí. No viene con la fuente adentro, exacto. Y bueno, lo primero que se puede hacer es lo siguiente. Hay dos cosas para hacer. Una sería ponerle una carga electrónica a esa fuente. Una carga electrónica es una carga para ver si la fuente está rindiendo lo que nos tiene que rendir. Toda fuente de alimentación, sobre todo estas que son externas, te dice la tensión de salida y la corriente de salida en la etiqueta, ¿no? Esta, por ejemplo, era creo que 19 volt, 1,3 amperes. Son selladas, ¿vieron que esas que son selladas, que no vienen con tornillo nada, la tenés que cortar para abrir? Bueno, y lo primero que se puede llegar a hacer es conectarle una carga electrónica, que es un circuito donde nosotros le vamos a ir con un potenciómetro, le vamos a ir pidiendo o demandando corriente a esa fuente, hasta ver si realmente nos está pudiendo entregar la corriente que dice que entrega. Puesto que no hay que pasarse de rosca, porque si no podemos forzar a la propia fuente y si le pedimos corriente más, la vamos a dañar. Pero bueno, entonces una de las opciones era conectarle la carga electrónica, que es un circuito que justamente actúa como carga, pero es un circuito electrónico, sencillo, donde nosotros le vamos a simular un consumo. O sea, el consumo que tiene esa fuente es el propio monitor, pero acá no sabemos si el problema es el huevo o la gallina. No sabíamos si era la fuente o el monitor, entre paréntesis el backlight, ¿no? Esas eran mis sospechas. Entonces, cuando yo le pongo una carga electrónica a la fuente, ya si me da corriente suficiente, digamos, y no se cae la tensión, puedo descartar la fuente y seguir con digamos, con el análisis original, que era algún diodo LED en el backlight. Bien, eso es una manera de ver, digamos, conectándole una carga electrónica, cómo está una fuente en rendimiento. Otra manera más rápida que hice en ese momento, no tenía la carga electrónica a mano, entonces lo que hice fue conectar el monitor al cable de CPU y en la alimentación del conector, o sea, donde entra en la placa en el main, digamos, del monitor, donde entra la alimentación, cargarle el osciloscopio, ¿no? Y ver si, primero, si la tensión no se caía, y segundo, si no se caía, si era limpia y no tenía, digamos, ripple, no tenía alterna que estuviese, digamos, metiéndole la pata. Componente alterna. Claro, alterna. Componente alterna en la continua, correcto, ese es el ripple. César, no sé, como no te conozco todavía, no sé mucho los conocimientos, cualquier cosa me decís, me decís qué es eso y paramos un cachito y lo explico. Ah, tranquilo, tranquilo. No hay problema, vos seguí nomás, cualquier cosita te paro. Gracias. No, por favor. Entonces, bueno, lo que hice, conecté el osciloscopio ahí para ver la tensión de continua de la fuente y cuando le di arranque al monitor, cuando le di arranque con el CPU, vi que la tensión se caía y aparte que había un ripple terrible, terrible. Entonces dije, bueno, acá el problema es de consumo, como había dicho creo que Lionel, y el problema lo tenemos en la fuente. Con una carga electrónica, por ejemplo, no hubiese necesitado el eh, osciloscopio para nada. Le hubiese puesto la carga electrónica y me hubiese dado cuenta que no me puede entregar la corriente que por supuesto que con el osciloscopio es más rápido, ¿no? Pero la carga, digamos, me hubiese cumplido la misma función. Le hubiese yo demandado corriente y hubiese visto que en cierto momento la tensión de esa fuente, esos 19 volt, iba a empezar a caer porque no me iba a poder entregar la corriente que me tiene que entregar, que era 1,3 amperes, digamos, lo que dice la etiqueta de la fuente. Esa carga electrónica después vamos a ver que es un circuito muy sencillo y que nosotros vamos a ir midiendo la corriente con nuestro tester sobre la carga electrónica y vamos a poder ver para cualquier fuente cómo se está comportando esa
ese rendimiento. Bueno, entonces le conecté el osciloscopio, vi Ripple, componente alterna en la continua, y enseguida deduje que era la fuente. Ahí dije, bueno, menos mal que no desarmamos de apurado todo el backlight. Y nada, desarmé, procedí a cortar la fuente, a desarmarla, y sendo capacitores reventados, inflados, que son típicos. Lo que pasa es que en los monitores es normal, los que son con fuente interna, vos sacás la tapa y ya ves los capacitores reventados. Los que son con fuente externa, y más que son sin tornillito y todo, uno medio como que le esquiva un poquito de andar cortando, ¿no? Tiene que andar avisándole al cliente, mire que todo hay que sellado, hay que cortarlo. Pero bueno, se cortó ahí y se desarmó y se vieron los capacitores inflados. El problema, lo que pasa que el tema confundía, ¿por qué? Porque al no tener el cable VGA conectado, el backlight andaba perfecto. El monitor prendía y andaba bien. El tema era cuando uno le pedía consumo, que te prendía el CPU y te mandaba todo toda la señal, el backlight empieza a laburar más. Distinto. Cuando te pone que no hay conectar el cable de señal, vos tenés pantalla negra con solamente ese cartelito y el backlight trabaja poco. No te tiene que dar mucha iluminación para mostrarte ese cartel. Distinto cuando arranca. ¿Caía mucho de la fuente? Sí, caía, y de 19 volt caía como creo que a 13, 12, 13 volt caía. Claro. Sí, era mucho. Era mucho, exacto. Pero bueno, a ver, muchos, me incluyo, por ahí de apurado y sin pensar un poco, hubiésemos dicho, es un problema de LED, porque si el monitor cuando yo lo prendo, prende, con el CPU apagado, me prende el backlight, puedo decir que el backlight está bueno, porque si yo lo dejo ahí 10 minutos y lo único que veo es el backlight prendido con el cartelito de conectar cable de señal, el backlight está andando. ¿Bien? O sea, ahí tiene otro consumo. Ahí tiene claro, correcto. Cuando yo le prendo la máquina, el consumo del backlight aumenta, y ahí es donde le pedía corriente a la fuente, y la fuente no podía entregarla porque estaba detonada. Bueno, una carga electrónica nos va a solucionar ese tipo de problemas. Nosotros vamos a poder cargar cualquier salida de cualquier fuente y demandarle la corriente. Generalmente, a ver, ¿cómo podemos probar una salida de 5 volt, por ejemplo, de 5 volt de una fuente? Generalmente se suele probar con una resistencia en paralelo, una resistencia de 4,7 ohms, más o menos, o en realidad 2 de 10 en paralelo, que me dé 5 ohms. Yo le cuelgo 5 ohms a 5 volt y le estoy teniendo que sacar 1 ampere. Por ley de Ohm, si yo le conecto una carga de 5 ohms, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, 5 volts sobre 5 ohms me da 1 ampere. ¿Correcto? Una fuente que me entregue 1 ampere, yo puedo considerar que está bien. Un ampere y pico, depende del tipo de salida y el tipo de fuente, ¿no? Yo te hablo de una fuente de un televisor LED convencional, yo la cargo con 1 ampere y si me entrega ese ampere puedo considerar que está bien. O sea, una fuente que está mal se va a caer mucho antes, eso es lo que voy. No me va a entregar 1 ampere ni en broma. Porque yo puedo medir con el tester los 5 volt y los puedo tener en vacío. El tema es que cuando yo la cargo, le conecto a la main del televisor, ahí se me cae. Entonces yo puedo deducir que tengo o un corto en la main, o un semicorto, o que la fuente no me está rindiendo. ¿Correcto? Entonces ahí está el tema del uso de la carga electrónica. Conectársela a esa salida de 5 volt y ver que realmente me entregue corriente, o si se cae ya sabemos que el problema está en la fuente. Esa misma herramienta sirve tanto para una fuente principal como para la fuente del backlight, ¿puede ser? ¿O ya es distinta? Es distinta, no, es distinta. Es distinta. Vos, vos querés probar el driver, digamos, de LED. Claro. Sí, ahí tenés que armar otra cosa. Ahí tenés que armar otra cosa. Porque ahí no tenés vos mucho consumo de corriente. Ahí no hay mucho consumo, generalmente son 250, 300 mA, y si tenés tensiones altas, ¿no? O sea, depende de la cantidad de LED, pero hay tensiones de 90 volts, 150 volts, depende de la cantidad de LED. Ahí hay otro circuito que se puede armar. Esto más que nada es para probar fuentes de 12 volt, de 24 volt, de 5 volt, la salida de las fuentes de los televisores. Yo con una Sergio, resistencia... Sí.
Sí, sí. Se me ocurre, no sé, por ahí estoy equivocado. Con esto del tema de la carga electrónica nos podría servir si querés probar el filtrado de una fuente con un osciloscopio, a ver cuánto deforma la continua, Sí, mandándole corriente para ver si sí, la está filtrando bien. Ah, ok, sí, sí. Sí, se puede está bueno. probar, sí, sí. Es más, podemos probar el sea, rendimiento de una fuente nuestra, por ejemplo. Una fuente nuestra de alimentación del taller, cargarle la carga esta electrónica y ver si realmente nos está tirando la corriente que dice o no, o que nosotros pensamos. sea lineal o sea conmutada, sirve. Sí, 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 sí. Bien, perfecto. Se congeló Sergio. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí. Sí, ahora sí. Bien. Se corta. A ver.